Hay momentos en que Sagitario camina entre los demás como si habitara un mundo distinto, una frecuencia que no logra sincronizar con lo cotidiano. No es torpeza social ni desconexión emocional, es la sensación profunda de haber nacido con una brújula apuntando hacia horizontes que otros ni siquiera imaginan. Mientras muchos buscan estabilidad, Sagitario siente el llamado del movimiento. Mientras otros se aferran a certezas, Sagitario percibe la vida como una ruta en constante expansión. Y en ese contraste nace la herida de no encajar. La energía sagitariana está gobernada por una llama interna que no tolera límites estrechos. Cuando el entorno exige conformidad, silencio o repetición, esa llama empieza a arder con incomodidad. No encajar se convierte entonces en una experiencia inevitable. No porque falte adaptación, sino porque hay una verdad interna demasiado grande como para comprimirse en estructuras rígidas. Sagitario no fue diseñado para permanecer dentro de moldes, fue impulsado para romperlos, explorarlos y trascenderlos. En los espacios donde predomina la rutina, Sagitario siente que el aire se vuelve denso. La mente inquieta comienza a cuestionarlo todo, el espíritu se agita, y aparece esa sensación de ser un extraño incluso entre conocidos. Es ahí donde muchos malinterpretan su naturaleza, etiquetándolo como inestable, disperso o inconforme. Pero en realidad, lo que ocurre es que Sagitario percibe posibilidades donde otros ven límites. Su visión no cabe en lo convencional, y por eso parece desentonar. No encajar también se manifiesta en lo emocional. Sagitario ama con intensidad, pero necesita libertad. Busca conexiones que expandan, no que restrinjan. Cuando se encuentra en vínculos donde se exige posesión o control, su esencia comienza a apagarse. Y entonces surge el conflicto, quedarse y traicionarse, o irse y ser fiel a su verdad. Esa tensión lo acompaña muchas veces, haciéndole sentir incomprendido, como si nadie lograra captar la profundidad de su necesidad de independencia. Sin embargo, en ese no encajar reside su mayor poder. Es precisamente esa diferencia la que le permite abrir caminos, cuestionar creencias y descubrir nuevas formas de vivir. Sagitario no viene a repetir historias, viene a escribir otras. Su incomodidad es una señal, no un error. Es el impulso que lo empuja a seguir avanzando, a no conformarse, a buscar sentido más allá de lo evidente. Hay una nobleza en esa búsqueda. Aunque el mundo no siempre entienda su ritmo, Sagitario sigue adelante con fe. Una fe que no depende de certezas externas, sino de una convicción interna de que la vida tiene algo más que ofrecer. Esa confianza lo convierte en explorador, en filósofo, en viajero del alma. Incluso en los momentos de mayor desconexión, hay una chispa que lo sostiene, la certeza de que su lugar no es un sitio fijo, sino el camino mismo. Cuando Sagitario acepta que no encajar es parte de su esencia, algo se transforma. Deja de luchar por pertenecer donde no resuena y empieza a crear espacios donde su energía fluye libremente. Ya no busca aprobación, busca verdad. Ya no se adapta por miedo, se mueve por propósito. Y en ese acto de autenticidad, comienza a atraer a quienes vibran en su misma frecuencia. No encajar deja de ser una herida y se convierte en una marca de identidad. Es el sello de quienes no vinieron a seguir mapas, sino a dibujarlos. En esa diferencia habita su grandeza, en esa incomodidad su evolución. Porque Sagitario, incluso cuando se siente fuera de lugar, en realidad está más cerca que nadie de su verdadero destino. Existe una dimensión más silenciosa en la experiencia de no encajar que rara vez se nombra, la soledad que surge no por ausencia de compañía, sino por exceso de percepción. Sagitario capta matices, intenciones y posibilidades que otros no ven, y esa lucidez, lejos de acercarlo, a veces lo separa. No es solo que piense diferente, es que siente la vida en expansión constante, como si cada momento fuera una puerta hacia algo mayor. Cuando esa visión no encuentra eco, se instala una distancia invisible, una sensación de estar rodeado pero no acompañado en lo esencial. También se manifiesta una relación particular con el tiempo. Sagitario no vive atado al pasado ni completamente sometido al presente. Su conciencia suele proyectarse hacia el futuro, hacia lo que aún no ha sido explorado. Esto provoca que muchas veces se perciba como adelantado a su entorno, no en términos de superioridad, sino de ritmo. Mientras otros necesitan estabilidad para sentirse seguros, Sagitario necesita movimiento para sentirse vivo. Esa diferencia crea fricción en contextos donde se valora la previsibilidad por encima de la evolución. En lo profundo,
Hay una lucha entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser fiel a una verdad interior que no siempre es comprendida. Sagitario puede intentar adaptarse, moderar su intensidad, simplificar su discurso o reducir sus aspiraciones para encajar en ciertos espacios. Pero cada intento de encogerse deja una huella interna, como si traicionara una parte sagrada de sí mismo. Con el tiempo, esa tensión puede transformarse en una inquietud persistente, una sensación de estar viviendo a medias, como si algo esencial quedara siempre pendiente. Surge entonces otro aspecto menos evidente, la dificultad para encontrar referentes. Sagitario no siempre se ve reflejado en modelos tradicionales, ni en caminos ya trazados. Muchas veces siente que debe inventar su propio lenguaje, su propia forma de entender el mundo. Esta ausencia de espejos puede generar incertidumbre, pero también despierta una capacidad única de autodefinición. No encajar obliga a mirar hacia adentro y construir identidad desde la autenticidad, no desde la imitación. En el plano intelectual, la mente sagitariana no se conforma con respuestas simples. Busca significado, coherencia, verdad. Cuando se encuentra en entornos donde se evita la profundidad o se rechaza el cuestionamiento, aparece una sensación de asfixia mental. Sagitario necesita dialogar con ideas amplias, explorar filosofías, desafiar creencias. No hacerlo implica limitar su esencia. Y esa limitación, sostenida en el tiempo, puede transformarse en frustración o apatía. Hay también un componente espiritual en este no encajar. Sagitario está vinculado a la búsqueda de sentido, a la conexión con algo más grande que lo inmediato. Cuando vive en contextos demasiado materiales, donde lo trascendente es ignorado o ridiculizado, se produce una desconexión interna. No se trata de religión necesariamente, sino de una necesidad de expansión del alma, de comprender el propósito de la existencia más allá de lo visible. Sin ese alimento, su energía pierde dirección. El lenguaje emocional de Sagitario también suele ser malinterpretado. Su honestidad puede parecer brusca, su entusiasmo exagerado, su necesidad de espacio confundida con desapego. Pero en realidad, hay una coherencia interna que guía cada una de sus expresiones. Sagitario no busca herir ni alejarse, busca ser verdadero. Y cuando esa verdad no es bienvenida, se activa el sentimiento de no pertenecer, como si su forma de amar no tuviera lugar en ciertos vínculos. A nivel energético, el fuego mutable de Sagitario implica transformación constante. No es un fuego que se mantiene estable, sino que se adapta, se expande, se reinventa. Esto hace que su identidad no sea fija, sino evolutiva. Lo que hoy representa puede no ser lo mismo mañana, y esa fluidez puede generar incomodidad en quienes buscan definiciones claras y permanentes. Pero para Sagitario, cambiar no es perderse, es crecer. No encajar también es consecuencia de esa evolución continua que no permite quedarse en versiones antiguas de sí mismo. Existe además una relación especial con el riesgo. Sagitario no teme tanto a lo desconocido como a lo limitado. Prefiere enfrentarse a la incertidumbre antes que permanecer en un entorno que no le permite expandirse. Esta elección, aunque valiente, puede acentuar la sensación de aislamiento, ya que no todos están dispuestos a seguir ese camino. Aún así, hay una fuerza interna que lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando eso implica caminar solo por un tiempo. En esa travesía, se desarrolla una resiliencia particular. No encajar deja de ser una carga y se convierte en entrenamiento. Cada experiencia de incomprensión fortalece su identidad, cada ruptura lo acerca más a su esencia. Sagitario aprende a confiar en su visión, incluso cuando no es compartida. Aprende a sostener su verdad sin necesidad de validación externa. Y en ese proceso, se convierte en faro para otros que también buscan su lugar en el mundo. La épica de Sagitario no está en conquistar territorios físicos, sino en expandir los límites de lo posible. Su camino no es lineal ni predecible, pero está lleno de significado. No encajar es parte de ese viaje, una señal de que no ha sido diseñado para lo común. Es un recordatorio de que su misión no es adaptarse al mundo tal como es, sino contribuir a transformarlo. Y así, en medio de la incomodidad, la diferencia y la búsqueda constante, emerge una verdad poderosa: Sagitario no está perdido cuando no encaja. Está en movimiento. Está en evolución. Está más cerca que nunca de descubrir quién es realmente, y de construir un lugar que no existía antes, pero que al manifestarse, abre espacio para muchos más. Hay una capa aún más profunda en esta vivencia que se manifiesta en la relación de Sagitario con la verdad.
No se trata solo de decir lo que piensa, sino de vivir en coherencia con una verdad que está en constante expansión. Esa verdad no es estática ni cómoda, cambia, evoluciona, se amplía a medida que Sagitario explora nuevas experiencias. Por eso, cuando se encuentra en entornos donde se exige coherencia rígida o fidelidad a ideas pasadas, surge un conflicto interno. No encajar también significa negarse a sostener versiones antiguas de uno mismo solo para ser aceptado. Es una ruptura constante con lo que ya no representa crecimiento. En ese proceso aparece una tensión silenciosa con las expectativas externas. Sagitario suele ser percibido como alguien que promete mucho, que inspira, que proyecta grandeza. Sin embargo, cuando su camino toma giros inesperados o decide abandonar lo que ya no resuena, puede ser juzgado como inconsistente. Lo que no se ve es que cada cambio responde a una alineación interna más profunda. No encajar implica también decepcionar expectativas ajenas, no por rebeldía, sino por fidelidad a una brújula interna que no admite negociaciones. Existe además una relación compleja con el compromiso. No porque Sagitario carezca de lealtad, sino porque su lealtad no está dirigida a estructuras, sino a la verdad y al crecimiento. Cuando un compromiso deja de ser un espacio de expansión, se convierte en una prisión. Esta percepción, difícil de comprender para quienes valoran la permanencia por encima de la evolución, intensifica la sensación de estar fuera de lugar. Sagitario no abandona por superficialidad, se transforma por necesidad vital. En el plano creativo, el no encajar abre una puerta poderosa. Sagitario posee una imaginación alimentada por experiencias diversas, por ideas que cruzan fronteras culturales, filosóficas y espirituales. Sin embargo, cuando intenta expresarse en entornos que limitan la originalidad o priorizan lo convencional, esa creatividad se ve contenida. La frustración que surge no es solo artística, es existencial. Porque para Sagitario, crear es una forma de expandirse, de dar sentido a lo vivido. No encajar también es no encontrar espacios donde esa expresión sea comprendida en su totalidad. Hay un aspecto vinculado al cuerpo y la energía que también entra en juego. Sagitario necesita movimiento físico, contacto con espacios abiertos, sensación de libertad tangible. Cuando se ve obligado a permanecer en ambientes cerrados, repetitivos o restrictivos, no solo se afecta su estado mental, sino también su vitalidad. El cuerpo se convierte en un reflejo de esa falta de expansión. La incomodidad física, el agotamiento o la inquietud constante pueden ser manifestaciones de un espíritu que no encuentra espacio para desplegarse. En lo social, Sagitario puede experimentar una paradoja, ser admirado pero no comprendido. Su entusiasmo, su visión amplia, su capacidad de inspirar suelen atraer a otros, pero esa misma intensidad puede generar distancia. No todos están preparados para sostener una energía que cuestiona, que invita a salir de la zona de confort, que propone ver más allá. Así, Sagitario puede convertirse en una figura que ilumina, pero que rara vez encuentra reciprocidad en profundidad. No encajar también es ser visto, pero no plenamente entendido. A nivel kármico o simbólico, esta experiencia puede interpretarse como una misión de ruptura. Sagitario no viene a integrarse en sistemas cerrados, sino a expandirlos. Su presencia incomoda porque revela límites, porque evidencia lo que podría ser diferente. Esa función, aunque poderosa, conlleva una carga, la de ser el que señala caminos que aún no existen. No encajar es, en este sentido, una señal de que está operando fuera de los márgenes establecidos, en territorios donde lo nuevo aún no ha sido aceptado. También se activa una relación particular con la fe. No una fe ciega, sino una confianza profunda en el proceso, incluso cuando no hay garantías. Sagitario aprende a sostenerse en esa fe cuando todo lo externo parece indicar que está fuera de lugar. Es una fuerza interna que le permite seguir avanzando sin certezas, guiado por una intuición que trasciende la lógica. No encajar pone a prueba esa fe, la fortalece, la convierte en un pilar esencial. En el ámbito de las pérdidas, Sagitario puede experimentar duelos que no siempre son visibles. Pérdidas de pertenencia, de conexiones que no pudieron sostener su crecimiento, de caminos que tuvo que abandonar. Cada una de esas pérdidas deja una marca, pero también libera espacio. No encajar implica renunciar a lo que no acompaña la evolución, incluso cuando eso duele. Y en esa renuncia, se construye una identidad más auténtica, menos dependiente de lo externo. La relación con el aprendizaje también adquiere un matiz especial. Sagitario no aprende solo a través de la teoría,
sino de la experiencia directa. Cuando se encuentra en sistemas educativos o entornos donde se prioriza la repetición sobre la exploración, surge una desconexión. No encajar en estos contextos no es falta de capacidad, sino exceso de necesidad de sentido. Sagitario necesita comprender el porqué, el para qué, la aplicación real de lo que aprende. Sin eso, el conocimiento pierde valor. En lo más profundo, hay una alquimia que se va gestando. Cada experiencia de no encajar actúa como un catalizador que transforma la percepción de sí mismo. Lo que al principio se vive como exclusión, con el tiempo se reconoce como diferenciación. Lo que parecía una falla se revela como una característica esencial. Sagitario aprende a habitar su singularidad sin necesidad de justificarla. Y en ese acto, se convierte en un punto de referencia para otros que también sienten que no pertenecen. La épica de este proceso no está en evitar la incomodidad, sino en atravesarla con conciencia. En reconocer que cada espacio donde no encaja es una invitación a buscar o crear uno nuevo. En entender que su camino no será validado por todos, pero sí tendrá un impacto en quienes estén listos para recibirlo. No encajar deja de ser una lucha contra el entorno y se convierte en una danza con el destino. Así, la energía de Sagitario se eleva más allá de la necesidad de pertenecer. Encuentra sentido en la expansión, en la búsqueda, en la constante transformación. Y aunque el mundo no siempre tenga un lugar preparado para esa esencia, Sagitario posee la capacidad de abrirlo, de nombrarlo, de habitarlo con autenticidad. En ese gesto, no solo encuentra su lugar, sino que redefine lo que significa pertenecer. Existe una profundidad aún más sutil en esta vivencia que se revela en la forma en que Sagitario percibe los límites invisibles que estructuran la realidad cotidiana. No se trata solo de normas externas o estructuras sociales evidentes, sino de creencias colectivas que operan como muros silenciosos. Sagitario tiene la capacidad de intuir esas barreras antes incluso de que se manifiesten de forma concreta, y esa percepción genera una incomodidad difícil de explicar. No encajar también significa detectar restricciones donde otros ven normalidad, cuestionar lo que ha sido aceptado sin revisión y sentir la necesidad de atravesar fronteras que ni siquiera han sido reconocidas por los demás. En ese mismo nivel, surge una relación intensa con la autenticidad existencial. Sagitario no solo busca ser auténtico en sus acciones, sino en su esencia más profunda. Esto implica despojarse de máscaras, roles heredados, identidades impuestas. Cada vez que se encuentra representando un papel que no refleja su verdad interna, aparece una disonancia que no puede ignorar. No encajar, en este sentido, es la consecuencia directa de negarse a sostener una identidad que no ha sido elegida conscientemente. Es una forma de resistencia silenciosa frente a todo lo que intenta definirlo desde fuera. También se manifiesta una sensibilidad especial hacia la incoherencia. Sagitario percibe cuando las palabras no coinciden con las acciones, cuando los sistemas proclaman valores que no practican, cuando las relaciones se sostienen sobre acuerdos implícitos que limitan la libertad. Esa percepción, lejos de ser superficial, penetra en lo profundo de las dinámicas humanas. No encajar implica no poder ignorar esas contradicciones, no poder adaptarse a ellas sin experimentar una fractura interna. Es una forma de lucidez que, aunque poderosa, puede generar aislamiento. En el ámbito del propósito, Sagitario experimenta una búsqueda que trasciende lo individual. No se conforma con encontrar un lugar para sí mismo, necesita sentir que su camino tiene un impacto más amplio, que contribuye a algo mayor. Cuando se encuentra en espacios donde el propósito se reduce a la supervivencia o al éxito material, surge una desconexión profunda. No encajar también es no encontrar sentido en metas que no resuenan con una visión más elevada de la existencia. Hay una dimensión emocional que se expresa en forma de nostalgia por lo no vivido. Sagitario puede sentir una especie de añoranza por experiencias, lugares o estados de conciencia que aún no ha experimentado, pero que percibe como posibles. Esa nostalgia no está anclada en el pasado, sino en un futuro potencial. No encajar se vincula entonces con la sensación de estar en un lugar que no corresponde a esa visión interna, como si la realidad actual fuera solo una etapa transitoria hacia algo más expansivo. En la interacción con otros signos o energías más estructuradas, Sagitario puede experimentar una sensación de contención excesiva. No porque esas energías sean negativas, sino porque operan desde una lógica distinta. Mientras algunas buscan consolidar, Sagitario busca expandir. Esa diferencia de intención genera fricción.
No encajar también es el resultado de intentar coexistir en dinámicas donde el crecimiento es percibido como amenaza en lugar de evolución. A nivel simbólico, Sagitario representa el arquero que apunta hacia lo lejano. Pero ese acto de apuntar implica una tensión constante, el arco se estira, la cuerda se tensa, la flecha se prepara para ser lanzada. Esa tensión es parte esencial de su naturaleza. No encajar es, en muchos casos, esa tensión sostenida entre lo que es y lo que puede llegar a ser. No es una incomodidad que deba eliminarse, sino una fuerza que impulsa el movimiento. En el plano de la identidad, Sagitario no se define por pertenencia, sino por dirección. No necesita encajar en un grupo para saber quién es, necesita saber hacia dónde va. Esta orientación hacia el futuro, hacia el horizonte, lo aleja de las dinámicas que se basan en la repetición o en la validación externa. No encajar es, en este sentido, una consecuencia natural de priorizar el camino sobre el destino fijo. También emerge una relación particular con la libertad interior. Sagitario puede estar en un entorno aparentemente adecuado y aún así sentir que no encaja si percibe que su libertad interna está comprometida. No se trata solo de condiciones externas, sino de la capacidad de pensar, sentir y actuar sin restricciones autoimpuestas. Cuando esa libertad se ve limitada, incluso de forma sutil, surge una incomodidad que no puede ser ignorada. En lo más profundo del proceso, hay una transformación de la percepción del lugar. Sagitario deja de buscar un espacio físico o social donde encajar y comienza a comprender que su verdadero lugar es un estado de conciencia. Es la alineación entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Cuando esa alineación se alcanza, el entorno pierde relevancia como medida de pertenencia. No encajar en ciertos espacios deja de ser un problema y se convierte en una señal de coherencia interna. La experiencia acumulada de no encajar también despierta una capacidad de guía. Sagitario, al haber transitado múltiples contextos sin sentirse plenamente parte de ellos, desarrolla una visión amplia que le permite acompañar a otros en sus propios procesos de búsqueda. No desde la autoridad, sino desde la experiencia vivida. Se convierte en un puente entre mundos, en un traductor de realidades, en alguien que puede ver más allá de las limitaciones inmediatas. En esa expansión constante, se revela una verdad fundamental: Sagitario no está diseñado para adaptarse a lo establecido, sino para expandirlo. Cada vez que no encaja, está señalando un límite que puede ser trascendido. Cada vez que se siente fuera de lugar, está más cerca de descubrir un nuevo territorio de existencia. No encajar no es una falla en el sistema, es la evidencia de que su sistema interno opera en una frecuencia distinta. Y así, la travesía continúa, no como una búsqueda desesperada de pertenencia, sino como una afirmación constante de libertad. Sagitario avanza, no porque encuentre siempre su lugar, sino porque entiende que su esencia no necesita un lugar fijo para existir. En ese movimiento perpetuo, en esa expansión sin límites, se encuentra la verdadera épica, la de un espíritu que no se conforma con lo dado y que, al no encajar, abre el camino hacia lo posible. Hay una dimensión casi invisible en esta experiencia que se manifiesta en la relación de Sagitario con el destino. No como una línea fija, sino como un campo de posibilidades en constante apertura. Sagitario percibe ese campo con una intensidad que desborda lo cotidiano, como si cada decisión tuviera implicaciones mucho más amplias de lo que aparenta. Esta conciencia provoca que las elecciones simples se vuelvan profundas, y que los caminos convencionales resulten insuficientes. No encajar también es no poder ignorar la magnitud de lo que podría ser, incluso cuando lo inmediato parece exigir conformidad. En ese vínculo con el destino aparece una inquietud existencial que no se calma con logros externos. Sagitario puede alcanzar metas que para otros representan éxito, y aún así sentir que algo esencial falta. No es ingratitud ni inconformismo vacío, es la percepción de que la realización verdadera no está en lo alcanzado, sino en lo que aún no ha sido explorado. Esta sensación lo impulsa a seguir moviéndose, a no quedarse demasiado tiempo en ningún lugar, incluso cuando ese lugar parece ideal. No encajar se convierte entonces en un mecanismo interno que evita el estancamiento. También se desarrolla una relación particular con la incertidumbre. Mientras muchas energías buscan reducir lo desconocido, Sagitario aprende a habitarlo. No porque no sienta miedo, sino porque reconoce en lo incierto una fuente de expansión. Sin embargo, esta capacidad puede generar incomprensión en entornos donde se valora la seguridad por encima del crecimiento. No encajar también es elegir caminos que no garantizan resultados, pero que prometen evolución.
En lo profundo del inconsciente, Sagitario carga con una memoria simbólica de explorador. No se trata de recuerdos concretos, sino de una sensación persistente de haber recorrido antes territorios lejanos, de haber vivido múltiples versiones de la realidad. Esta memoria se activa como una urgencia por continuar ese viaje, por no limitarse a una sola forma de existencia. Cuando intenta adaptarse a una vida demasiado estructurada, esa memoria se manifiesta como inquietud, como una voz interna que recuerda que hay más allá. No encajar es, en parte, la imposibilidad de olvidar esa llamada. La relación con el error también adquiere un matiz distinto. Sagitario no teme equivocarse en el sentido tradicional, porque entiende el error como parte del aprendizaje. Lo que realmente le inquieta es no intentarlo, no explorar, no descubrir. En entornos donde el error es castigado o evitado, surge una tensión que limita su expresión. No encajar también es no poder desarrollarse plenamente en espacios donde el aprendizaje está condicionado por el miedo. A nivel energético, hay una expansión que no siempre encuentra canal. Sagitario genera ideas, visiones, impulsos que necesitan ser expresados. Cuando no hay un medio adecuado para esa expresión, la energía se acumula y puede transformarse en impaciencia o frustración. No encajar también es no encontrar vías para materializar lo que se percibe internamente. Es tener más visión que estructura, más impulso que contención. En la dimensión relacional, aparece una necesidad de compartir el camino más que el destino. Sagitario no busca solo compañía, sino complicidad en la búsqueda. Cuando se encuentra en vínculos donde la otra parte no comparte esa apertura hacia lo desconocido, surge una desconexión progresiva. No encajar también es no poder construir relaciones que evolucionen al mismo ritmo que su conciencia. Es sentir que se camina mientras otros permanecen, que se transforma mientras otros se aferran. Existe además una tensión entre la expansión y la responsabilidad. Sagitario puede sentir que su impulso natural lo lleva a moverse, a cambiar, a explorar, pero también reconoce que hay compromisos, vínculos y decisiones que requieren estabilidad. Esta dualidad genera momentos de conflicto interno, donde ninguna opción parece completamente satisfactoria. No encajar también es no encontrar un equilibrio claro entre libertad y compromiso, entre movimiento y permanencia. En el plano simbólico más elevado, Sagitario representa la búsqueda de sentido en un universo que no siempre ofrece respuestas claras. Su camino no está marcado por certezas, sino por preguntas que lo impulsan a seguir adelante. No encajar es, en este contexto, la consecuencia de formular preguntas que otros no se hacen, de explorar dimensiones que no todos están dispuestos a considerar. Es vivir en una constante expansión de conciencia que no siempre encuentra resonancia inmediata. Hay una transformación progresiva en la forma en que Sagitario interpreta su diferencia. Lo que en un inicio puede vivirse como exclusión, con el tiempo se reconoce como independencia. Lo que parecía una falta de lugar se convierte en la capacidad de moverse entre múltiples espacios sin quedar atrapado en ninguno. No encajar deja de ser una limitación y se transforma en una ventaja evolutiva. En esa evolución, Sagitario desarrolla una confianza profunda en su propio proceso. Aprende que no necesita encajar para avanzar, que su valor no depende de la aceptación externa. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la experiencia acumulada de haber sido diferente y haber sobrevivido, crecido, evolucionado a pesar de ello. No encajar se convierte en una prueba superada una y otra vez, en una evidencia de fortaleza interna. La épica de Sagitario se manifiesta en su capacidad de seguir adelante sin garantías, de sostener su visión incluso cuando no es compartida, de transformar la incomodidad en impulso. No encajar no es un obstáculo en su camino, es parte del camino mismo. Es la señal de que está avanzando hacia territorios donde lo nuevo aún no ha sido integrado, donde su presencia no solo es válida, sino necesaria. Y en ese movimiento constante, en esa expansión sin descanso, se revela una verdad esencial: Sagitario no pertenece a un lugar, pertenece al viaje. Su identidad no está en la forma que adopta, sino en la dirección que sigue. No encajar es simplemente la evidencia de que su camino no está limitado por lo que ya existe, sino guiado por lo que está por descubrir. Hay una corriente aún más profunda que atraviesa esta experiencia y se revela en la forma en que Sagitario se relaciona con el vacío. No un vacío como ausencia, sino como espacio fértil donde todo puede surgir. Cuando no encaja, Sagitario es empujado hacia ese territorio donde las referencias desaparecen, donde no hay estructuras conocidas que sostengan la identidad. Este contacto con lo indefinido puede resultar inquietante,
pero también es el origen de su poder creador. En ese aparente desarraigo, Sagitario accede a una libertad radical, la posibilidad de definirse sin condicionamientos previos. En ese estado, se activa una sensibilidad hacia lo esencial. Al no poder apoyarse en pertenencias externas, Sagitario comienza a distinguir con claridad lo que es auténtico de lo que es accesorio. Las máscaras sociales, los roles heredados, las expectativas ajenas pierden peso frente a una verdad interna que se vuelve cada vez más nítida. No encajar también es un proceso de depuración, una forma de desprenderse de todo lo que no resuena con la esencia más profunda. Aparece entonces una relación distinta con la identidad colectiva. Sagitario no se define por grupos cerrados ni por etiquetas fijas. Puede transitar múltiples culturas, ideas, filosofías, sin quedar atrapado en ninguna. Esta cualidad le otorga una perspectiva amplia, pero también lo sitúa en un lugar liminal, entre mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. No encajar es habitar ese umbral donde se cruzan realidades distintas, donde la identidad no es una prisión, sino un puente. En ese tránsito constante, se desarrolla una intuición que no depende de la lógica lineal. Sagitario comienza a percibir patrones, conexiones invisibles, sincronías que orientan su camino. Esta forma de comprensión, más cercana a la sabiduría que al conocimiento convencional, puede resultar difícil de explicar en entornos racionalistas. No encajar también es operar desde una inteligencia que no siempre es reconocida por los sistemas tradicionales. Hay una dimensión de coraje que se forja en esta experiencia. No el coraje impulsivo, sino el que surge de sostener la propia verdad en medio de la incertidumbre. Sagitario aprende a caminar sin mapas, a confiar en señales internas cuando no hay confirmación externa. Cada paso en territorio desconocido fortalece esa valentía, la convierte en una cualidad estructural. No encajar deja de ser una debilidad y se transforma en un campo de entrenamiento para el espíritu. En el ámbito del lenguaje, Sagitario puede sentir que las palabras comunes no alcanzan para expresar lo que percibe. Sus ideas, visiones y emociones a menudo desbordan los marcos habituales de comunicación. Esto genera una sensación de incompletitud en el intercambio, como si siempre quedara algo sin decir. No encajar también es no encontrar un idioma que traduzca completamente la experiencia interna. A nivel simbólico, el fuego de Sagitario no solo ilumina, también purifica. Cada experiencia de no pertenencia actúa como una llama que consume lo superficial, lo falso, lo impuesto. Este proceso puede ser intenso, incluso doloroso, pero tiene una función transformadora. Lo que queda después de esa purificación es más auténtico, más alineado con la esencia. No encajar es parte de ese fuego que no permite sostener lo que no es verdadero. En la relación con el conocimiento, Sagitario trasciende la acumulación de información y busca sabiduría. No le interesa saber por saber, sino comprender para expandir la conciencia. Cuando se encuentra en contextos donde el conocimiento se reduce a datos sin sentido, surge una desconexión profunda. No encajar también es no poder conformarse con respuestas vacías, con aprendizajes que no transforman. Existe una dimensión temporal que se altera en esta experiencia. Sagitario no vive el tiempo como una línea rígida, sino como un flujo donde pasado, presente y futuro se entrelazan. Esta percepción le permite aprender del pasado sin quedar atrapado en él y proyectarse hacia el futuro sin perder la presencia. Sin embargo, esta forma de habitar el tiempo puede generar desajuste en entornos que operan con ritmos más estructurados. No encajar también es moverse en una temporalidad distinta. En el plano emocional más profundo, se desarrolla una resiliencia que no depende de la estabilidad externa. Sagitario aprende a reconstruirse una y otra vez, a encontrar sentido incluso en la pérdida de referencias. Esta capacidad de regeneración es una de sus mayores fortalezas. No encajar no lo destruye, lo redefine, lo expande, lo lleva a versiones más amplias de sí mismo. También emerge una relación con lo desconocido que trasciende el miedo. Sagitario no solo acepta lo incierto, lo busca. Hay una atracción hacia lo que no ha sido explorado, hacia lo que desafía los límites de la comprensión. Esta inclinación lo lleva a territorios donde otros no se aventuran, tanto en lo externo como en lo interno. No encajar es, en muchos casos, la consecuencia de estar explorando dimensiones que aún no han sido integradas colectivamente. En esa exploración, Sagitario se convierte en portador de nuevas perspectivas. No desde la imposición, sino desde la experiencia. Su camino,
aunque solitario en momentos, abre posibilidades para otros. Cada vez que atraviesa un espacio donde no encaja y logra transformarlo o trascenderlo, deja una huella que puede ser seguida por quienes vienen detrás. No encajar también es ser precursor. En lo más elevado, esta experiencia se transforma en una forma de libertad consciente. Sagitario deja de buscar aprobación, deja de medir su valor en función de la pertenencia. Comprende que su esencia no necesita validación externa para existir. Esta comprensión no lo aísla, lo libera. Le permite relacionarse desde la elección, no desde la necesidad. No encajar se convierte en una afirmación de autonomía. Y así, en ese recorrido que no se detiene, Sagitario encarna una épica silenciosa pero poderosa. No la de quien conquista territorios visibles, sino la de quien expande los límites de la conciencia. Cada paso fuera de lo establecido, cada momento de incomodidad, cada experiencia de diferencia, forma parte de una travesía mayor. No encajar no es el final de la búsqueda, es el motor que la impulsa. Es la señal de que el camino no está hecho para repetirse, sino para descubrirse. Hay una dimensión aún más profunda que emerge cuando Sagitario deja de interpretar el no encajar como una experiencia externa y comienza a reconocerlo como un proceso interno de iniciación. No se trata únicamente de no pertenecer a ciertos espacios, sino de atravesar un umbral invisible donde la identidad conocida empieza a disolverse. En ese punto, Sagitario deja de definirse por lo que ha sido y entra en una etapa donde lo nuevo aún no tiene forma. Este tránsito puede sentirse como una pérdida de referencia, pero en realidad es un renacimiento en gestación. En ese estado liminal, se despierta una percepción distinta del sentido de la vida. Sagitario comienza a comprender que el propósito no es una meta fija, sino una vibración que se actualiza constantemente. Cada vez que no encaja, esa vibración se ajusta, se afina, se acerca más a su frecuencia auténtica. Lo que antes parecía desviación empieza a revelarse como alineación en un nivel más profundo. No encajar deja de ser un error de dirección y se convierte en una corrección del alma. También aparece una relación más compleja con la identidad social. Sagitario puede desempeñar múltiples roles, adaptarse superficialmente, interactuar con distintos entornos, pero en lo profundo sabe que ninguno de esos roles lo contiene por completo. Esta conciencia genera una especie de desapego funcional, participa sin perderse, se involucra sin disolverse. No encajar también es no confundirse con las máscaras necesarias para habitar el mundo. En ese proceso, se activa una forma de inteligencia que no depende del reconocimiento externo. Sagitario aprende a confiar en su criterio incluso cuando no es validado. Esta autoconfianza no nace de la arrogancia, sino de la experiencia repetida de haber seguido su intuición y haber encontrado expansión en ello. No encajar fortalece esa confianza, la vuelve independiente de la aprobación, la convierte en una guía interna sólida. Hay una transformación en la manera de vincularse con la incertidumbre. Lo que en etapas anteriores podía generar ansiedad, comienza a percibirse como un espacio de potencial puro. Sagitario deja de ver lo desconocido como amenaza y lo reconoce como terreno fértil para la creación. Esta reconfiguración interna le permite moverse con mayor fluidez en contextos cambiantes, donde otros se paralizan. No encajar se convierte en una ventaja adaptativa, en una capacidad de navegar lo inestable con naturalidad. En el plano emocional más sutil, se desarrolla una forma de desapego que no implica frialdad, sino libertad. Sagitario siente, se vincula, se entrega, pero no se aferra a lo que limita su crecimiento. Este desapego puede ser malinterpretado como distancia, pero en realidad es una forma de amor que respeta el movimiento, tanto propio como ajeno. No encajar también es no poder sostener vínculos que exigen inmovilidad emocional. A nivel simbólico, Sagitario encarna al viajero que no busca un destino final, sino la expansión continua de la conciencia. Cada lugar donde no encaja es una estación en ese viaje, no un fracaso. Esta perspectiva transforma la experiencia, lo que antes generaba frustración ahora se integra como parte del recorrido. No encajar es simplemente la señal de que el viaje continúa. En la relación con el entorno, Sagitario comienza a influir más de lo que es influido. Su presencia introduce preguntas, abre posibilidades, desafía estructuras. Aunque no siempre sea consciente de ello, su forma de ser actúa como catalizador de cambio en los espacios que habita. No encajar también es alterar el equilibrio de lo establecido, incluso sin intención directa. Se desarrolla además una sensibilidad hacia la expansión colectiva.
Sagitario no solo busca su propia evolución, sino que percibe el potencial de crecimiento en los demás. Esta percepción lo lleva a compartir ideas, a inspirar, a motivar, incluso en contextos donde no se siente plenamente integrado. No encajar no lo desconecta del mundo, lo posiciona como agente de transformación dentro de él. En lo más profundo, hay una reconciliación con la propia diferencia. Sagitario deja de verla como una carga y la reconoce como una cualidad esencial. Esta aceptación no elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Ya no hay lucha por encajar, sino decisión de ser. No encajar se convierte en una expresión de coherencia interna. También emerge una relación distinta con el fracaso. Sagitario redefine el fracaso como cualquier experiencia que no aporta crecimiento. Desde esta perspectiva, no encajar deja de ser un fracaso y se convierte en una señal de que el entorno no está alineado con su proceso evolutivo. Esta reinterpretación libera energía, permite avanzar sin cargar con juicios innecesarios. En el ámbito espiritual, se profundiza la conexión con una guía interna que trasciende la lógica. Sagitario comienza a percibir señales, intuiciones, impulsos que orientan su camino más allá de lo racional. Esta conexión se fortalece precisamente en los momentos de no pertenencia, cuando las referencias externas fallan. No encajar abre el espacio para escuchar esa voz interna con mayor claridad. En la dimensión del tiempo, Sagitario aprende a confiar en los procesos. Comprende que no todo necesita resolverse de inmediato, que hay etapas de transición donde la claridad no está disponible. Esta paciencia, adquirida a través de la experiencia, le permite sostenerse en momentos de indefinición sin perder dirección. No encajar se integra como una fase necesaria dentro de ciclos más amplios. Y en esa integración, se revela una verdad que transforma toda la experiencia. Sagitario no está destinado a encontrar un lugar donde encajar, sino a convertirse en el espacio donde su esencia puede desplegarse sin restricciones. Ese espacio no es geográfico ni social, es interno. Cuando esa comprensión se asienta, el mundo deja de ser un lugar que exige adaptación y se convierte en un campo abierto donde cada paso es una afirmación de libertad. La épica de Sagitario no reside en conquistar aceptación, sino en sostener su expansión incluso cuando no es comprendido. Cada momento de no encajar es una puerta hacia una versión más amplia de sí mismo. Y en esa expansión constante, se encuentra la verdadera pertenencia, la que no depende de encajar en el mundo, sino de habitar plenamente la propia esencia.